Verde y bienvenido nuevamente. Permítame. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco más de lo que viene siendo el tema de los motores. Sí, el tema de los motores, que como sabemos todavía debemos ver algunos tipos de motores, el cual es el trifásico, ¿verdad? El trifásico que es el motor más utilizado a nivel industrial. El tema de las máquinas eléctricas tienden a arruinarse con respecto al tiempo, ¿verdad? Algunas veces por calor, ¿sí? Algunas veces por el calor, porque lo que son los motores tienen el tema del aislante, ¿verdad? Como ya sabemos, el aislante es un material de tipo como barniz, mejor dicho, barniz, ¿verdad? Barniz. Entonces, solo quiero ver algo, permítame. 2, 3, 4. Entonces, como decía, ya sea que se arruinen por el tema del calor o el tema de la corrosión, algunas veces pasan algo, ¿verdad? Entonces, toda la máquina eléctrica, incluso las rotativas, tienen una parte fija, por lo que general anclada sobre su base, que permanece estática. Los transformadores no tienen ninguna parte móvil, de aquí que se les denominen máquinas estáticas. Aunque un transformador no esté sometido al movimiento, sí está sometido a las vibraciones. Las vibraciones son debidas al efecto del campo magnético ejerce sobre las chapas que forman un núcleo. En esta figura se observa muy aplicadas las chapas que forman el núcleo magnético. Bueno, el tema, digamos, de los transformadores y los motores tienen un funcionamiento muy similar porque ambos necesitan de lo que es corriente y producen lo que viene siendo campo magnético, ¿sí? Campos magnéticos. En el tema de los transformadores, pues los transformadores van a transformar, y permítanme, le vamos a un poco. Listo, permítame. Bueno, en lo que carga la aplicación, vamos a seguir aquí. En el primer caso se observa que el núcleo magnético está formado por la unión de muchas placas. Cada una de estas placas se comportan como imanes independientes de la misma polaridad. Por tanto, cada chapa está sometida a las propiedades de atracción y repulsión al ser corriente alterna. La polaridad del imán cambia constantemente. Si entre la chapa y chapa existe un espacio suficiente, estarán en vibración. El ruido puede ser imperceptible si no es el segundo dibujo. Las chapas están muy próximas o tremendamente insoportables si están tan separadas como en el primer dibujo. La principal causa de queja en la función de los transformadores es el ruido producido por la vibración. La vibración aumenta con el aumento de carga, es decir, que a mayor flujo de magnético, mayor fuerza de repulsión entre chapas continúa. Que ver si me cargó. Ahí está. Bueno, entonces como decía, lo que son los medidores de campo, corriente alterna. Lo que viene siendo los transformadores y los
motores funcionan a través de los campos magnéticos. Si nosotros tenemos un campo magnético que está produciendo un alambre que está siendo circulado por la corriente y nosotros le acercamos una brújula, nos vamos a dar cuenta que en ese caso lo que va a pasar es que nosotros le vamos a dar vuelta a la brújula, porque funciona con ese principio del electromagnetismo, ¿sí? En base a eso es que funcionan los motores y los transformadores, ¿sí? En base a eso es que funciona. Reparación de los transformadores. A los transformadores, nosotros si estamos trabajando en la empresa eléctrica, debemos ver de lo que es el aceite, porque trabaja por medio de aceite para el tema del enfriamiento, ¿verdad? Entonces debemos ver de todo eso, ¿verdad? La reparación de un transformador consiste en rebobinarlo, operación que requiere separar el núcleo de las chapas magnéticas del carrete. Una vez terminados los bobinados primarios y secundarios, se procede a colocarle de nuevo el núcleo. Esta operación consiste en colocar todas las chapas extraídas. Cuando no se tiene experiencia, cuesta bastante meter todas las chapas, por lo que algunos optan por dejar algunas sin cobrar. La supresión de chapas produce una pérdida de la sección del núcleo. Esta pérdida producirá un sobrecalentamiento y una pequeña pérdida de potencia, pero a su vez deja más espacio libre entre chapas, lo que hará que pueda vibrar produciendo ruidos que antes no se tenían. Aumento si antes ya existía. Dos pueden ser la causa de los transformadores reparados produzca ruidos de vibración. Los temas de los transformadores, por si no lo habían visto ustedes, los transformadores son así, ¿vean? Tiene lo que viene siendo em, los núcleos, ¿verdad? Los núcleos de hierro, los núcleos de hierro, los cuales están por bobinas, ¿sí? Los cuales están por bobina. De hecho, permítanme, hice uno de más. Ahí está. Aquí viene. Aquí vamos a tener lo que viene siendo nuestra bobina. Nuestra bobina. Y aquí la bobina de salida, por así decirlo. ¿Sí? Así es como están constituidos los transformadores. Una bobina es la que ya está alimentada con corriente, la cual va a producir movimiento de electrones, que esos electrones se van a estar moviendo en todo el núcleo hasta pasar por la otra bobina. Y al pasar por la otra bobina, los electrones de la otra bobina se van a empezar a mover, produciendo lo que viene siendo otro voltaje y otra corriente. Solo permítanme. Perdón por el atrás, que me entró una basurita. Entonces, como decía, así es como funcionan lo que son los transformadores. Y si en caso pues se quiebran las bobinas, hay que rebobinarlos por cualquier cosa, ¿verdad? En el primer caso, viene, se ha producido un efecto de compresión en el núcleo y una separación entre los extremos. Este es el defecto principal de casi todos los transformadores. Produce cuando se ha construido el carrete algo mejor que el anterior y sobran chapas. También cuando se utiliza el mismo carrete, pero al meter las chapas, estas se doblan y golpean. Para que entren las chapas dobladas hay que sacarlas y enderezarlas, teniendo cuidado de no quitarle la chapa aislante. El segundo caso, en este caso, se
se han tenido menos chapas de las que se tenía, de las que traía de fábrica. El aspecto que presenta era de la figura de la izquierda, pero al apretar los tornillos, el núcleo queda holgado, o sea, queda flojo, ¿verdad? La solución es volver a aflojar y seguir metiendo las chapas que faltan. En ambos casos, la separación de las chapas por el centro o por los extremos darán problemas de aumento de ruido debido a la vibración de chapas. Paso número 3, reparación de autotransformadores. No existe diferencia constitutiva entre el núcleo del transformador y un autotransformador. Todo lo que aplique al transformador sirve para aplicar al autotransformador. Tampoco existe técnica diferente entre la construcción de un bobinado y otro. Los bobinados de los transformadores, de los autotransformadores, se hacen sobre un armazón de cartón o baquetilla. A este armazón se le coloca un núcleo de madera con un taladro a fin de poderlo colocar sobre un eje, sobre el cual quedan las bobinas del transformador. Bueno, entonces como decía, todo esto del tema de los transformadores y de los motores van de la mano, porque van casi que con el mismo tema del electromagnetismo, ¿verdad? Pero aplicado de diferente manera, ¿verdad? Porque el transformador, como su nombre lo dice, ¿verdad? Transforma energía eléctrica en energía eléctrica. Lo único que varía el voltaje y la potencia. Ahora bien, los motores eléctricos transforman energía eléctrica a mecánica, ¿sí? Entonces, si en el examen les dice, ¿verdad? Los transformadores transforman energía eléctrica a, ¿saben qué sería? También a energía eléctrica, pero cambiándole lo que viene siendo o el voltaje y la capacidad, ¿verdad? La potencia. Ahora, los motores transforman energía eléctrica a mecánica. Normalmente se devana primero el hilo más delgado, que suele ser la bobina primaria, y separado por papel aislante, el segundo devanado de hilo más grueso, y si hubiese más bobinas, siempre separados por papel aislante. El devanado se hace colocando una vuelta a continuación de la siguiente, sin dejar espacio entre dos vueltas seguidas, procurando no montarlas. La cubierta, la primera capa se procede a la segunda. Cada 5 o 6 capas se coloca un fino papel aislante que nivele la superficie y sirva de aislante entre la tensión cero de las primeras espiras. El tema del papel aislante existen dos, ¿verdad? Existe uno que es plástico y existe otro que es papel. El que es papel directamente se conoce como papel pescado. Papel pescado. Este es el papel, miren. Parece como si fuera cartulina, pero no es cartulina. Y ese es un papel bastante aislante, ¿verdad? Bastante aislante, el cual se utiliza para todo. Obviamente eso no, ¿verdad? Pero si se da cuenta, parece como si fuera literalmente cartulina, pero no es cartulina. Sin embargo, pues es bastante útil y sirve para aislar y crear una capa, como decía en el documento, una capa de papel aislante y a nivelarlo si en caso nuestra bobina esté un poco desanivelada. Los hilos de las bobinas también están sometidos a esfuerzos magnéticos debido al paso de la corriente por ellos. Por tal motivo se utiliza cintas de algodón para sujetar las últimas espiras. La sujeción se hace sin nudos haciendo los lazos 10 o 12 espiras antes del final, liando
sobre la cinta y pasando la última espira por dentro del lazo. Tirando suavemente de la cinta se consigue dejar sujeta la última capa de espiras. Así, miren. Nosotros vamos a utilizar de lo que viene siendo eh, este hilo, ¿verdad? Vamos a utilizar hilo, el cual nos sirve tanto en los motores como en los transformadores. Pero más se miran en los motores. Ahí se mira más en los motores. Y es para que, como estamos diciendo, ¿verdad? Vamos a producir campos magnéticos y los campos magnéticos atraen y repelen. Entonces, para que las espiras no se suelten, utilizamos lo que viene siendo el hilo. En la figura anterior puede verse la disposición normal de un bobinado de un transformador. El carrete que sirve de tope a las capas del hilo fino, la separación, la separación de las capas de hilo grueso y el atado por la última espira. El dibujo solo está a falta de la cubierta exterior de protección. Los separadores suelen ser más abundantes entre los hilos finos que entre los hilos gruesos, ya que el voltaje entre un extremo y otro es mayor. Por lo tanto, mayor peligro de perforación de aislante. Todo eso se hace con aislante, mire. Cuando se meten las últimas chapas, ya se ha dicho que cuesta bastante trabajo y hay que ayudarse con un martillo de broca de nylon. Si en este momento no se controla bien la presión que ejerce la chapa entre más de un lado que otro, una chapa deleada puede cortar el cartón. El tema de lo que viene siendo el martillo para las bobinas no es un martillo como el que nosotros utilizamos para la construcción. Ahorita vamos a cuál sería. Sería así como eso, miren, como de goma, puede ser así, o puede ser de estos que tienen pico, ¿verdad? Para el tema de ir acomodando nuestras bobinas, porque si ya son bobinas más de hilo muy grueso, necesitamos irlas acomodando, ¿sí? Necesitamos irlas acomodando y a veces es necesaria la fuerza, ¿verdad? Porque no siempre va a ser así sencillo, por decirlo así. Entonces todo eso es lo que nosotros vamos a conectarlo. Lo vamos a aislar lo máximo posible. ¿Sí? Lo aislamos lo máximo posible. Y para eso, pues vamos a utilizar lo que viene siendo el papel pescado, que nos sirve para todo eso. Quiero ver algo, permítanme. Mm, no. Bueno, entonces como yo dije, ¿verdad? Muchas veces es necesario bobinarlo y a veces no, ¿verdad? A veces no. A veces es por la falta de tensión, a veces es por sobrecarga. Y eso pasa tanto en los motores como en los transformadores, ¿sí? Los transformadores tienen
cierta capacidad de potencia, ¿verdad? Y cuando rebasas esa capacidad dejan de funcionar, pero no es necesario bobinarlo. En este caso, pues es necesario cambiarlo, ¿verdad? Es necesario cambiarlo porque el transformador ya es muy débil, ¿sí? Existen transformadores de 25, de 30 y de 50, si no estoy mal, los cuales, pues como ya dije, van a ser útiles dependiendo cuánto nosotros vamos a conectar, cuántas casas. Ahora, en los motores eléctricos, a veces es por fallas en el aislante, a veces es por tema de voltaje, caída de tensión y lo demás, ¿verdad? No siempre es necesario bobinarlo. Bobinarlo, pues en el caso que se queme. Porque si se queman las bobinas, el aislante que tiene el hilo se derrite. Y es un aislante de esmalte. Por lo tanto, se derrite y va a producir cortocircuitos. ¿Sí? Em, eh, y aprovechando nuevamente para recordar de, de buscar un plano de casas. Ahora, pues si no encuentra, pues me puede escribir y vemos cómo le hacemos, ¿verdad? Para dibujarlo. O si no, pues lo dibujaríamos en el periodo de mañana, porque si es necesario tener ya ese dibujo, ¿verdad? Ir avanzando para no atrasarnos, ¿sí? No sé si ya buscó el dibujo de él o todavía no. Todavía, bueno, está bien. Está bien. Cualquier duda, pues me avisa, por favor. Bueno, entonces lo espero el día de mañana para seguir con el tema del dibujo técnico y pues pasarnos para empezar a mostrar lo que viene siendo el dibujo. Em, sí, estaría bien. Sí, me lo pueden mandar por WhatsApp también. Después vamos a pasarnos a dibujo computarizado para ir cubriendo lo que es AutoCAD, ¿verdad? Que son las herramientas de dibujo por computadora. Sí. Entonces, me manda el dibujo de él y yo le digo que si hay algo malo o si va bien. Em, Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Derley, si se recuerda, el tema de, de los tomacorrientes es un dibujo aparte. Sí, es un dibujo aparte. Es aparte al tema de las... em, vamos a ver. Garage. Tomacorrientes. Sí, hay que separarlo en este caso del... sí, sí, no se va a juntar mucho. En este caso, mejor haga por separado lo que viene siendo la iluminación y por separado el, este, en la fuerza, tanto la fuerza de 120 como 240. Dormitorio. Sería de separar eso, derle. Baño. Sería solo de separar eso, porque después cuando pasemos los tubos se van a mezclar todo y no vamos a ver qué es cada cosa. Y si es necesario nosotros tener identificado lo que es la iluminación y lo que es la fuerza, si no nos vamos a confundir, porque si al momento de pasarlas, y eso también iba a decir, permítame un momento, permítame. Para el tema de las líneas, nosotros vamos a estar utilizando una regla como esta, miren. Esta pues es una regla
hechiza, pues así yo la hice. Pero eso nos va a servir para hacer las líneas, porque las líneas en los tubos no van a ser totalmente rectas. Necesitamos que sean un poco curveadas, porque obviamente nosotros sabemos que los tubos no siempre van a ir recto, ¿verdad? Entonces necesitamos que sea un poco curveado. Entonces, esta regla, si en caso usted pudiera comprar, ahora si no, pues puede hacer una así como la que yo hice, así de cartón. Estas se llaman reglas. Esta es una regla de líneas francesas. Líneas francesas. Estas, miren, líneas francesas. Así como esa. Así como esa, ¿verdad? Usted quisiera, pues la puede hacer así de, así como la mía, que la mía, pues yo no la compré. Pero ya, ya es decisión de usted. Ahí está. Sí, eso nosotros lo utilizamos para hacer las líneas, porque las líneas no son totalmente rectas en los tubos, ¿verdad? No son totalmente rectas. Y entonces nosotros utilizamos estas líneas eh, para hacerlo lo mejor posible. Pero eso, como ya dije, eso cuando ya estemos nosotros trabajando, lo que viene siendo el plano eh, ya el plano formal, ¿verdad? Mientras tanto, como estamos trabajando a mano alzada, pues no es tan necesario utilizar una regla, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo único que le diría a Derley, separar la iluminación de la fuerza, ¿sí? Separar la iluminación de la fuerza. Em, vamos a ver, vamos a estar viendo entonces algunos ambientes de la casa para que usted sepa cómo va a ir diseñado. Eso vamos a hacer entonces para que usted sepa cómo es que se va a hacer. Por ejemplo, en los baños es em, bastante complejo, a pesar de que sea solo un espacio pequeño. Porque los baños necesitan de toma corrientes y de iluminación. Necesitamos estas iluminaciones, mire. En el lavamanos necesitamos una iluminación con un espejo para el tema de que, como digamos en el baño donde muchos se arreglan, ¿verdad? Entonces, mire, nosotros necesitamos de iluminación ahí dice que arriba del espejo, a un lado o en el mismo espejo, porque hay unos espejos que ya tienen iluminación, eh, puede ser así incrustada, ¿verdad? Así, mire. Esas son cosas que nosotros debemos adelantarnos a esto, ¿vea? Eso es lo que le digo, mire. Un espejo que ya tiene su iluminación. Y aquí pues debe tener un tomacorriente por el tema de las secadoras, ¿verdad? Porque las mujeres utilizan lo que son secadoras. Entonces es recomendable dejar un tomacorriente por aquí, ¿verdad? Tomacorriente por aquí. Y vamos a ver si se mira otra cosa por acá. No. Quería mostrarle lo que es el extractor de humedad. Aquí hay uno, miren. Aquí hay un extractor de humedad en un baño, vea aquí. Y eso funciona con electricidad. Todo eso hay que dejarlo en un baño, ¿viene? Entonces en el baño va extractor, ducha, lámpara de maquillaje, por decirlo así, toma corriente. Entonces en un espacio tan pequeño debemos agregar bastantes cosas. Y si lo hacemos todo revuelto, pues entonces nos vamos a confundir. Ahora bien, en el tema del baño, el toma corriente sí puede agregarse al tema de la iluminación, pero no es recomendable, obviamente, ¿verdad? Mejor si está por separado el toma corriente. Sí, pero como digo, ¿verdad? En un espacio tan pequeño, nosotros debemos conectar varias cosas. Y son cosas que los clientes no piensan, pero al nosotros sugerirlas, ahí sí que va a hablar bastante bien de nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, mire, aquí le conviene, digamos, dejar una iluminación, por si en caso quiere, digamos, eh,
tener un espejo para que tenga buena iluminación. Y entonces todo eso ya se va acumulando, ¿verdad? Y eso ya son las buenas sugerencias de que los clientes dan de uno, ¿verdad? Entonces es importante saber todo eso para, para hacer una buena instalación. Entonces, es eso lo único que se necesitaría entonces de hacer la separación y colocar los componentes que hagan falta, ¿verdad? Eso, sí. No sé si tiene alguna otra duda, André. No, vale. Entonces, continúa con su dibujo y en la próxima clase lo vas a seguir revisando e ir haciendo correcciones, ¿verdad? En caso fueran necesarios. ¿Sí? Entonces, dale, pase feliz día. Nos vemos el día de mañana.